Bienvenidos a otro episodio del podcast Fe que Piensa. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Nos da gusto poder compartir con ustedes. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo me encuentro aquí con mi amigo Chuy y vamos a estar hablando de cómo la arqueología respalda la veracidad de la Biblia. Así es, pues nada, bienvenidos a todos. Nos tomamos un receso de grabar estos episodios, pero ya estamos de regreso y pues pronto lo van a estar viendo ustedes. Hemos seguido esta secuencia en donde queremos presentar a nuestra fe, primordialmente el primero conocer si existe un creador, qué significa que haya un creador y todos los episodios que pueden encontrar ahí en el canal. Y los invitamos, si no los han visto, los episodios pues son muy interesantes. En esta ocasión, como dice Aaron, pues nos encontramos ya en el tema de la arqueología. Estamos viendo lo que es el tema de la veracidad, qué tan creíble es nuestra fe, si podemos confiar en lo que nos dice la escritura, este libro que nosotros consideramos como un libro sagrado. Pues entonces ahora vamos a tratar de explicar y mostrar evidencias históricas, arqueológicas, entre lo que dice la palabra de Dios y las evidencias que podemos encontrar que son 100% reales y que ustedes pueden investigar más a fondo de todo lo que vamos a decir, ¿no? Sí, algo que debemos de recordar de la Biblia, no es solo un libro sagrado, no es solo un libro religioso, es también un libro de historia. Y cuando leemos las historias de esos personajes como Moisés, como el rey David, como Jesús, como el apóstol Pablo, pues esos son personas que realmente sí existieron. Esas historias de las guerras, de las batallas entre naciones, de los babilonios, los persas, todo eso realmente sucedió. Y la Biblia es respaldada por la historia y por la arqueología. Así es, me parece importante, siempre es uno de los pasajes que más me gusta y esto lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Ah, vemos a Lucas que presenta su evangelio y se lo está escribiendo, es una dedicatoria a Teófilo. Entonces ahí en el capítulo 1 de Lucas dice, lo voy a leer rápidamente, desde el verso 1 al verso 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este pasaje a mí se me hace siempre uh, algo clave en que Lucas está aquí afirmando que las cosas que pasaron son ciertas. Entonces, la Biblia podemos ver que no solamente presenta una filosofía o una idea, sino que es un relato que puede ser comprobable, que hay hechos, que hay lugares reales y que hay gobernantes reales, personajes reales. Cuando empezamos a analizar todas esas cosas, pues podemos investigar más a fondo, porque no cualquier libro te va a venir a traer nombres de personas que existieron, de reyes que existieron, de lugares específicos que existieron. Y es muy importante ver a lo largo de la historia que hay ciertos lugares que los arqueólogos e historiadores decían, no, es que no existen esos lugares, pero conforme pasaron los años fueron descubriendo cosas y se daban cuenta de lo que decía la palabra era 100% real, ¿no? Sí, es algo interesante que los historiadores, los arqueólogos, más los que son circulares, ellos antes dudaban mucho de la Biblia, de la historia en la Biblia. Y si venía algún personaje en la Biblia, ellos decían que probablemente nunca existió.
porque no lo habían comprobado con la arqueología o con otros textos, y incluso naciones, civilizaciones, pero con el tiempo ellos han ido descubriendo cosas nuevas y cada hallazgo respalda más la veracidad de la Biblia. Y ellos han descubierto que sí, la Biblia es de fiar. Incluso hay arqueólogos que no son ni cristianos, que son agnósticos o ateos, pero usan la Biblia como un guía. Y ellos agarran la Biblia y dicen, pues vamos a ver, menciona esa parte, ese lugar en tal parte, y van y buscan y lo encuentran ahí. Sí. Y ellos dicen, no, no creemos en los milagros, no creemos en Dios, pero lo demás sí, sí es verdad. Existe. Así es. De hecho, en la iglesia, en Naco, Arizona, estamos estudiando Éxodo. Y cada vez que estudiamos algo, siempre surgen estas preguntas de dónde se encontraban, o cuando menciona la historia del que se parte el mar y cruzan, es hacia dónde iban. Y recientemente, hace 2 semanas, estábamos estudiando cuando empieza a caer el maná del cielo. Y también antes de eso, cuando Moisés le pega a la roca y dice que de la roca brotó agua, ¿no? Entonces estábamos viendo que cerca de donde está Sinaí y donde estaban ellos, aquí en Éxodo mencionan qué lugar estaban en ese lugar, pues en esa zona actualmente, arriba de una montaña, hay una piedra que tiene una forma como que está partida. Y los ah, arqueólogos han tratado de querer descifrar por qué está así esa piedra. Y lo que sí pueden decir es que no es algo que así estuvo la piedra siempre, sino que parece ser que hubo agua, que había como una cascada en ese lugar y que por ahí pasaba el agua y por eso tomó esa forma esa piedra. Y lo interesante es que cuando vemos la palabra lo explica y todo parece ser y coincide que ahí están esas cosas, ¿no? Leí una frase que dice que la arqueología es la mejor amiga de la Biblia, Mm, porque ya. de los miles de hallazgos arqueológicos que han encontrado en Israel, en otros países alrededor de Israel, no ha habido ni uno que contradice lo que vi en la Biblia. Al contrario, cada vez pues estamos descubriendo más cosas que vienen en la Biblia y descubrimos que la Biblia sí es verdad. Por ejemplo, el rey David. Todos hablamos, ¿no?, del rey David. David, el niño que mató al gigante Goliat. Parece historia de leyenda. David, el pastor que cuidaba ovejas, que mató a un león, un oso. Y podría ser una historia de la mitología griega, así como tipo Hércules. Okay, sí. Pero en la Biblia lo pone como una persona real, el segundo rey de Israel, un rey muy poderoso, muy bendecido por Dios. Y los historiadores antes, los arqueólogos, los eruditos, todos los que se creían expertos, ellos decían que el rey David nunca existió, que era como la leyenda del rey Arturo, algo así. Y que no, pues rey David no hay pruebas de la historia que ha existido. Hasta que encontraron una inscripción en Dan, una parte en el norte de Israel, las ruinas de un pueblo, y encontraron una inscripción que habla de la casa de David. Entonces ellos tuvieron que reconocer que estaban equivocados, que sí, como dice en la Biblia, hubo un rey David en Israel. Y es interesante porque ellos pues dudaban. Nomás porque venía en la Biblia, ellos dudaban, porque ven a la Biblia como un libro religioso nada más. Pero ya cuando vieron esa inscripción, tuvieron que reconocer que sí hubo un rey David, así como dice en la Biblia. Sí. De hecho, en la zona geográfica donde fue a encontrar la inscripción esa, ah, era un pueblo, en este contexto era un pueblo enemigo
de los israelitas, o sea, eran enemigos de David, en donde se encontró esta inscripción, ¿no? Y esto se me hace interesante y para la historia es sumamente importante, porque no solamente lo podemos ver como una inscripción que el pueblo israelita inventó o hizo, sino que es un registro histórico independiente fuera del pueblo de Israel, pues. No se queda solamente en que nosotros creemos esto, esta es la cultura que hay entre nosotros. No hay evidencia fuera del pueblo de Israel de que, como mencionas, que existía eso, esa inscripción que decía la casa de David. Entonces, cuando estas circunstancias pasan de que no solamente está dentro de la historia bíblica, sino en otro pueblo, en otra cultura, esto pasa a ser no una historia bíblica, sino un hecho histórico ya. Entonces, se menciona también dentro de estos registros que hay que Israel era un pueblo organizado, que había gobernantes en Israel, y eso es algo extra bíblico que podemos encontrar. Sí. Y yo me pregunto por qué la gente siempre duda de la Biblia. Y pues yo pienso que porque ellos empiezan a estudiar la Biblia, pero si son ateos, si son agnósticos, ellos no pueden aceptar milagros. Ujú. Y entonces ellos tienen que decir, pues no, pues son leyendas, son mitos. Y ya cuando vemos de la arqueología que sí existieron esas personas, a lo mejor no se van a convencer todos, van a decir, pues a lo mejor sí hubo un rey David, pero todo lo que viene en la Biblia no es verdad. Pero toda la evidencia sí respalda lo que viene en la Biblia. Y lo vemos en otro hallazgo, se llama la Estela Mesha. Es una piedra, también una inscripción Okay. que es de otra nación, como tú mencionaste ahorita, Chuy. Cuando otra nación comprueba lo que viene en la Biblia, pues eso es más evidencia, no fue Ujú. solo una historia inventada por los israelitas, no era parte de sus leyendas o mitología, nada más. Y la Estela Mesha es algo escrito por el rey de Moab. Okay. Sabes que los moabitas pues, eran enemigos de Israel. Ujú. Salen mucho en la Biblia. De hecho, Moab era el hijo de Lot, el sobrino de Abraham, que se pelearon. Y siempre tuvieron problemas los israelitas con los moabitas. Pero en Segundo de Reyes habla de una batalla entre los israelitas y los moabitas. Okay. Y en esa piedra, en la estela Mesha, menciona la misma batalla. Sí, dan Okay. unos detalles un poco diferentes porque el que pierde siempre va a Ujú. cambiar y el Sí. que gana a veces también, pues Ujú. cambian los detalles. Pero en la Biblia menciona que los israelitas ganaron, tenían el rey de Moab ya encerrado en una ciudad. Él ofreció su hijo como sacrificio a su Dios. Y los israelitas vieron eso y dijeron, no, pues está tan desesperado, mejor nos retiramos. Y ellos se fueron. Y el rey de Moab en esa piedra, ella habló de que había ganado. Pues Mm. realmente estaba perdiendo y le tuvieron misericordia. Pero esa Sí. batalla viene ahí. Y también en la piedra menciona la dinastía de Omri. Omri fue un rey de Israel, el papá de Acab, rey Okay. Acab muy reconocido, y fue el hijo de Acab, Joram, que atacó a los Ujú. moabitas. Y esa piedra confirma esta historia. Estamos hablando de los enemigos de los Ujú. israelitas, pero confirmando lo que viene en la Biblia. Sí, de hecho eso es muy importante recalcar y cada quien puede hacer su investigación, pero normalmente los historiadores de cada cultura siempre contaban lo que era bueno para ellos.
siempre registraban aquellas, por ejemplo, si iban a una guerra y salían victoriosos, lo registraban. Pero cuando salían vencidos o eran derrotados, eso no lo registraban. Ujú. Entonces, regresando a esto de los egipcios que vivían ahí, el pueblo de Israel y que salieron de ahí, pues en sí no hay registros que evidencien que así fue, pero sin embargo se han encontrado ciertos rastros que parecen ser que existió un pueblo que escapó de ahí. Entonces, ese tipo de historias nosotros las podemos tomar esas evidencias que hay ahí para nosotros respaldar las historias bíblicas y tener una mayor precisión cuando queremos tener un acercamiento histórico a algún pasaje de la Biblia, pues siempre es bueno ver ese lado de la historia, aunque parece ser que no hay mucha evidencia. Cualquier rasgo nos fortalece, yo pienso, nuestra fe. Y siempre recordar esto, que la palabra de Dios son registros históricos, también como lo mencionaste en un principio. Por eso cuando leemos que Moisés escribió estos 5 libros de la Biblia, pues es un registro que él hizo de cómo desde la creación hasta cómo ellos fueron liberados de Egipto. Y es interesante, como mencionaba al principio, que menciona puntos exactos, que puede ser que algunos han sido descubiertos y algunos no, pero se atreve a decir puntos exactos. Y no sé, yo creo que un poquito más adelante vamos a ver otras religiones que incluso se atreven a decir puntos exactos, pero que se han tratado de buscar, de encontrar, y pues no hay evidencia de nada de eso. Sin embargo, nosotros con la Biblia, no nomás en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, podemos encontrar una riqueza, una variedad de arqueología que puede respaldar nuestra fe, ¿no? Sí, y pues estamos hablando de hace miles de años. No vamos a comprobar todas las historias Sí. de la Biblia. Yo sé que hay científicos que han buscado el arca de Noé. Ya. Sinceramente no creo que existe todavía, pues Ujú. un barco de madera pues se ha de haber pudrido con el tiempo. Sí. Y hay muchas cosas que nunca van a encontrar Ujú. porque han pasado muchos años. Y como tú mencionas, pues lo de el éxodo, las plagas que Dios mandó a Ujú. Egipto, Faraón no iba a escribir todo eso. Ujú. Él quedó avergonzado. Ujú. Los dioses egipcios quedaron Avergonzados. avergonzados. Y Ya. entonces es normal pues que pues no encontrar nada ahí de eso. Ujú. Pero tampoco hay algo que contradice lo que viene en la Biblia. Y cada hallazgo sí nos ayuda, respalda nuestra fe, pero no debemos de depender nomás de la De arqueología. arqueología para creer Ajá, algo. Ajá. sí, porque no todas las historias van a ser confirmadas. Así es. No sé si tienes alguna otra del Antiguo Testamento, alguna otra evidencia, o si quieres brincar ya hacia el Nuevo Testamento. Pues dos rapiditos del Antiguo Testamento. Ujú. En Segunda de Reyes 20:20 Ok. menciona un túnel que hizo el rey Ezequías. Lo voy a leer rápido. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mm. Y sí, Ya. los arqueólogos han encontrado ese túnel que hizo, incluso con una inscripción. Y exactamente como dice ahí, pues él metió agua a la ciudad. De hecho, en 2011 fui a Israel y con mi padre y me tocó pues caminar por ahí, muy angosto y muy bajito en partes, pues yo estoy algo alto, entonces batallé un poco, pero muy interesante ver exactamente cómo viene aquí, pues ellos encontraron ese túnel del rey Ezequías. Y otro hallazgo que quiero mencionar rápido es el cilindro de Ciro. Ok, Es sí. una piedra con una inscripción del rey Ciro de Persia. Ujú. Eh,
el rey Ciro es el que mandó el pueblo de Israel, pues le dio permiso volver a construir el templo, Ya. regresar a Jerusalén. Y en ese cilindro menciona que los persas habían conquistado a Babilonia, como dice en el libro de Daniel, cuando entraron a Babilonia, mataron al rey. Ujú. Y eso viene ahí en el cilindro. Y también menciona que el rey Ciro dejó a muchos de los pueblos cautivos regresar a sus naciones, volver a reconstruir sus vidas en su lugar de origen. Entonces Ya. eso respalda la historia que viene en Daniel y también en Esdras. Ah, lo que está buscando, de hecho, creo que es en Esdras, en el capítulo 1, ¿no? Que viene del 1 al 3. Y es lo interesante, pues, que la Biblia, los escritores se atreven a mencionar reyes, gobernantes que existieron. Dice en Esdras, ¿no? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios el cual está en Jerusalén. Y es lo que pues estabas mencionando. En la Biblia podemos ver este pasaje, que vemos que Ciro de la nada quiere restaurar a Israel. Y en este cilindro que mencionas, se menciona que Ciro estuvo dispuesto a restaurar los pueblos y templos que tenían las demás culturas. Entonces sí es bastante interesante porque encaja la historia a la perfección con lo que encontramos aquí en la palabra, ¿no? Así es. Y pues yo creo que podemos ver algunos hallazgos que respaldan al Nuevo Testamento Muy bien. y podemos hablar toda la noche de todo, Sí, es que hay porque hay muchos, bastantes, pero sí. nomás vamos a hablar de unos que son como más específicos, Ujú. más asombrosos. No sé qué tienes tú ahí en mente para el Nuevo Testamento. Pues algo que se me hace siempre muy interesante es cuando se quiere hablar siempre de los gobernadores romanos y todo esto, y uno específico es Poncio Pilato. En sí, al principio siempre se dudaba de que si en verdad existían estos personajes, y pues esto lo menciona en Mateo, ¿no? Específicamente cuando Jesús está frente a Poncio Pilato y de hecho pues él juzga toda esta situación que está pasando aquí. Y pues siempre tuvo esa duda de que no, pues que no existió ningún Poncio Pilato. Pero encontraron una piedra en el año 1961 con una inscripción escrita en el idioma romano. Entonces en esa piedra dice Pontius Pilato, perfecto de Judea. Es lo que encontraron en una inscripción. Y esto nos marca el principio de que se puede hacer una investigación más profunda. ¿Por qué? Porque es una confirmación directa de que lo que dice la Biblia existió realmente ese gobernador. Ahora se han intentado buscar más causas del por qué quisieron borrar el nombre de esta persona. Y pues hay algunas teorías que encontré, pero no quiero entrar mucho en detalle, cada quien puede investigar acerca del personaje. Pero lo importante aquí es que es una confirmación directa de que existió un Poncio Pilato, ¿no? Sí, pues no fue un gobernador muy popular Ujú. en ese tiempo, él tuvo muchos problemas. De hecho, por eso accedió a crucificar a Jesús, porque ya tenía varias quejas y él quería quedar bien con los Con los judíos, judíos. porque ya estaba a punto de sacarlo, él iba a perder todo. Y Ujú. él dice, no, pues tengo que, pues, agradarles. Cuando dijeron, pues, los judíos
no tenemos otro rey más que César. Ujú. Y él dice, no, pues van a decir que yo estoy apoyando una rebelión aquí, Así es. si lo dejo libre. Y ya un tiempo después, yo creo que unos meses nomás se duró y de todos modos lo Ujú. mandaron de regreso a Roma y perdió todo. Y hay una teoría que se suicidó después, no se sabe bien qué pasó Sí. con él, pero pues perdió todo básicamente. Ujú. Sí, ¿tienes tú alguno que quisieras en específico como mencionar? Pues otro que se relaciona con la crucifixión de Jesús, Ok. con el juicio, Ujú. encontraron una tumba que es de la familia de Caifás. Ok, sí lo tengo aquí apuntado. Ajá. Sí, encontraron un osario, así lo llaman, es como una caja de piedra, Ujú. sería como un ataúd. Y encontraron una inscripción que dice José, hijo de Caifás. Ujú. Y esa tumba, pues se ve que eran personas de dinero, Sí. personas importantes en Israel en ese tiempo. Y de ese tiempo es el primer siglo, esa tumba. Entonces todo pues coincide muy Indica bien con que... lo que viene en Ujú. la Biblia de Caifás, el sumo sacerdote. Sí, de hecho eso lo encontramos en Juan 18, en el verso... Pues voy a empezar a leer del verso 12, dice, entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿No? Ahí tenemos la, la confirmación directa de este hallazgo que se ha hecho, ¿no? Que igual como todos, pues respalda lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante porque esto lo encontramos en Juan, pero incluso en Hechos o en Lucas, encontramos un montón de cosas que no están escritas más que en la palabra de Dios y se han encontrado, pues. No sé si tienes algún otro que quieras mencionar, aparte de este. Sí, de hecho, pues mencionaste lo que menciona en Hechos. Ujú. Hechos también fue escrito por Por Lucas. Lucas. Y pues sabemos que Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús, pero sí fue un buen historiador que hizo su propia investigación. Y en el libro de Hechos también, él hizo una investigación, pero en una parte sí él estuvo con el apóstol Pablo Ajá. y vio lo que pasó en ese tiempo. Sí, de hecho, retomando cuando hablaste de la crucifixión y esto, mucha gente creía que no era cierto, que los crucificaban. Se le hacía muy cruel esa manera de morir. Pero incluso ya con el paso de los años se encontraron cuerpos con clavos atravesados en los talones. Entonces, eso no fue en una ocasión, fueron en varias ocasiones. Y algo que quiero mencionar es, como al principio mencionamos, cuando, cuando un enemigo, por así decirlo, empieza a describir la historia de su enemigo, hace más fiable que eso en verdad pasó. Porque cuando alguien empieza a contar su propia historia y la de su cultura y la de sus amigos, pues uno la puede creer, pero depende en la fe de uno. Pero cuando ves que el otro grupo, el enemigo en este caso, los gentiles, o sea, estoy hablando aquí de los cristianos y los judíos, ¿no? Eran como enemigos en ese tiempo. Y encontramos que los judíos incluso mencionan cosas que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que hacían. Y encontramos historiadores muy importantes para los judíos, que es Josefo, que es Tácito incluso, que empiezan a hablar. Estos no son personajes bíblicos, por ningún lado los vas a ver. Son historiadores que existieron, que tienen muchos escritos de muchas cosas,
pero entre ellos encontramos que empiezan a hablar de los cristianos, ¿no? Ujú. Sí, sí, y Lucas pues hizo su investigación y como él no era judío, él era griego, ciudadano romano, él entendía muy bien cómo funcionaba el gobierno romano y todo. Y en Hechos 18:12, él dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron a tribunal. Ujú. Pues Lucas menciona Galión, un romano, dice que procónsul. Y usa el término correcto. En el gobierno romano ellos tenían pues varios tipos de gobernadores en cada lugar, pues dependiendo de la situación política. Pero en Acaya tenía un procónsul, que sería pues como tipo gobernador, y menciona por nombre a Galión. Mm. Y en esa historia que viene aquí en Hechos 18, pues llevan a Pablo ante Galión. Los judíos están enojados con él porque está predicando de Jesús. Y Galión dice, pues si van a hablar de esas costumbres y de la religión judía y todo eso, yo no me meto. No Mm. es asunto mío. Y los corre de ahí. Él no quiso nada con eso. Y reconoció que Pablo pues no había quebrantado ni una ley romana. Ujú. Pero encontraron una inscripción de un tal Galión y dice en la inscripción que fue procónsul, así Ok. como dice en la Biblia. Y no sabía eso hasta que me puse a investigar sobre él. Galeón tuvo un hermano muy reconocido, Mm. Séneca, un senador romano y el tutor del emperador Nerón. Nerón, es cierto. Ajá, Ah, Séneca, el filósofo. sí, era un Y, filósofo. Tiene muchas frases muy que incluso hoy en día se usan y ni sabemos de dónde vienen. ah, Fue él, era un sí. filósofo importante. Ah. Y Galeón fue adoptado por otra familia y se crió con otra familia, pero Mm. sí era hermano de Séneca. Y de Ok. hecho Séneca menciona a Galeón también. Dice que fue un procónsul muy justo, que no lo podían comprar. Y es interesante porque respalda exactamente, Lo que hizo acá, sí. ¿no? Y incluso Lucas usa el título correcto de procónsul. Mm. Es otra palabra griega para escribir esa posición. Si hubiera Ok. sido prefecto como Poncio Pilato, hubiera usado otra palabra. Mm. Sí, otro hallazgo interesante que se ha hecho es cuando ah, Jesús está aquí en Bethesda y que hay una piscina que tiene los 5 pórticos estos que conocemos. Es interesante porque esa piscina no había sido encontrada nunca. Y cuando fue encontrada, fue excavada y se dieron cuenta de que describía exactamente lo que ellos vivían. Y es importante mencionar eso, que ellos estaban escribiendo lo que ellos estaban viviendo. Si decían que y fuimos al pozo, es porque fueron a un pozo y, y quizá para ellos no era tan relevante ese pozo, pero para ahora nosotros sí lo es. ¿Por qué? Ellos escribían lo que vivían, ahora quizás no existe para nosotros, pero cuando es encontrado podemos ver, oh, aquí andaban ellos. Es verdad lo que están diciendo. Incluso si vas, pues tú has tenido la oportunidad de ir allá a Israel y sé que hay tours que hacen y te llevan, no, que aquí estuvo Jesús y esto. No sé si quieres comentar un poco cómo están los tours por allá o cómo lo manejan. Sí, pues algo que nos dijo el guía, Ujú. que hay sitios que ellos están seguros que es lo que pasó ahí, tal como viene en la Biblia. Hay otros lugares que son dudosos Ok. y hay lugares, por ejemplo, en Belén está la iglesia donde supuestamente nació Jesús en el Ya. lugar. Sí, sí Es la he muy mirado. dudoso, Mm. no sabemos. Ujú. Pero hay otras partes donde podemos decir, sí, Jesús estuvo aquí, Mm. sí pasó eso aquí. Y, por ejemplo, nos llevaron al valle donde
menciona que David mató a Goliat Okay. en la Biblia, en 1 Samuel, y está como un cerro por un lado, donde están los filisteos y los israelitas por otro lado, Y en y el el valle en centro, medio. como Está, que era el campo de batalla ahí, Ujú. ¿no? Y Okay. un arroyo que va por medio del campo, Mm, donde David pues fue y agarró las las piedras, piedras. Y, interesante. y así te llevan a muchos lugares así. Y tú dices, no, pues mira, exactamente como dice en la Biblia. Ujú, Y es algo que respalda la veracidad de la Biblia, porque si, por ejemplo, si los evangelios o otros libros, si los hubieran escrito cientos de años después, pues se hubieran equivocado muchas veces con los ujú, detalles. sí. Pero como fueron escritos por personas que estuvieron ahí en el momento, Ujú, que ellos estaban escribiendo lo que ellos vieron o conocieron a personas que estuvieron ahí, como Lucas que investigó, pero él ujú, fue con los apóstoles, con María, habló directo con ellos ya, y tenía todos los detalles bien. Y es algo único de la Biblia, ujú. que son personas que estuvieron ahí escribiendo todo lo que vieron y pues vemos los detalles, hay muchos detalles y por qué eso viene ahí. Sí, O menciona personas que no sabemos ni qué onda. sí. Y, por ejemplo, en las cartas de Pablo, él menciona al final de cada carta, saluda a fulano y mangano, Ujú. y no sabemos de esas personas quiénes eran. Pero en ese tiempo sí, la gente, mi amigo, eh, pues Sí, fulano y eran como así. relevantes para Sí, ellos. para ellos Ujú. sí. Sí, y eso se resume en lo que ya mencionamos los dos, es que escribían lo que estaban viviendo. Y así como estas hay muchas más evidencias. Yo creo que podríamos hacer un episodio solamente de hablar de las evidencias de una resurrección, quizá. Porque si entramos de ese tema, pues yo creo que Ujú. podríamos estar aquí también más tiempo hablando de eso. O, o de algunos otros hallazgos que se han hecho. Pero yo creo que le toca a la audiencia también como ellos investigar y hacer su búsqueda ahí en internet o en libros. Y van a ver que van a encontrar una variedad de evidencias arqueológicas, históricas. Y de eso se trata. Para eso es Ujú. este podcast, para nosotros simplemente animarlos a que no le tengan miedo a pensar, a dudar quizá de por qué hice esto aquí, será verdad esto de acá. O sea, lo primordial es tener fe y saber que la palabra de Dios, si dice así, es porque así pasaron las cosas. Como lo mencionamos, ellos escribían lo que pasaba. Pero ahora nosotros podemos investigar, la información está ahí. Y nada, pues los invitamos a que hagan su investigación, que sigan ustedes también participando aquí si dijimos algo mal, si quieren aportar alguna otra cosa que no mencionamos. Ujú. Sí, si tienen alguna duda también pueden comentar, pueden hacernos preguntas, si tienen una sugerencia para otro tema. Ujú. Y pues más adelante vamos a estar hablando más sobre la crucifixión, sobre la resurrección, porque hay mucha evidencia que Jesús fue crucificado, que resucitó realmente como dice en la Biblia, Ujú. en las Escrituras. Y pues Pablo dice, si Jesús no resucitó, pues nuestra fe es vana. Ujú. Y, y pues sabemos que pues creemos en la palabra de Dios, sabemos que Dios no miente, sabemos que Él inspiró las escrituras, como hablamos en otro episodio, y la historia respalda la palabra de Dios. Sabemos que lo que ellos escribieron es lo que nosotros tenemos ahora por otros hallazgos como el los rollos del Mar Muerto y Ya. vemos pues que los manuscritos fueron preservados Ujú. y es bastante interesante estudiar todo eso. Hay muchos más hallazgos. eh,
Nomás buscan en Google el Museo Británico y tienen muchas cosas ahí que vienen directo de la Biblia, que Sí. respaldan la Biblia. Sí, y es muy interesante, verán que cuando se pueden a indagar un poco también en estas, por ejemplo, tengo una Biblia, que es una Biblia patrística. Explico rápidamente qué es eso. L- Este término patrístico significa que es de los primeros cristianos que existieron, ¿no? Entonces, en esta Biblia patrística, son los padres de la iglesia, ellos tienen sus comentarios. Y es muy interesante ver la perspectiva que ellos tenían, porque estaban súper cerca de cuando pasaron todos esos eventos. Y es muy interesante ver la perspectiva que ellos tenían al respecto de todas estas cosas que encontramos aquí en la palabra de Dios. Es interesante siempre ver eso. Y después, si queremos más evidencias, pues podemos ver también en la palabra que siempre se habló de una persecución. Y de hecho estamos estudiando ya, que tenemos unos 2 meses pasaditos estudiando la primera carta de Pedro, ¿no? Y ahí pudimos ver que esta carta se escribió en medio de una persecución y todo indica que estaba Nerón gobernando en este momento. Y te pones tú a ver que Pedro está escribiendo de una persecución y que tengamos fe y esperanza y investigas a Nerón todo lo que estaba haciendo, pues coincide. Es otra evidencia que podemos tener. Y pues son muchas cosas, yo creo que podríamos seguir y seguir hablando. Y pues nada, no sé si tienes algo que mencionar o... Pues no tengan miedo de estudiar, porque no tenemos una fe ciega. Ujú. Hay evidencia y es muy importante que cada uno de ustedes estudie por su cuenta, pero queremos animarlos a seguir adelante, estudiar, seguir haciendo preguntas, no tiene nada de malo hacer preguntas y buscar las respuestas, porque si hay respuestas, tenemos una fe que realmente piensa, Ujú. no es una fe ciega. Sí, y pues nada, los invitamos, vamos a seguir con esta temática de qué tan verídica es la palabra, la Biblia, las escrituras. Entonces, nada, los invitamos a que sigan sintonizando este podcast y como mencionó Aarón ahorita, si tienen algunas dudas, comentarios o algo, alguna sugerencia o quieren un capítulo que expliquemos algo en específico, pues podemos hacer un episodio acerca de alguna duda que tengan y hacerlo lo que esté en nuestro alcance para hacer nuestra investigación también. No es que sepamos todo nosotros, sino que intentamos siempre explicar y darle un motivo al porqué de las cosas. Y nada, pues los invitamos que sigan sintonizando este podcast Fe que Piensa.